Gloria al Señor. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, el Dios vivo y verdadero. Así que es una bendición y un privilegio para mí llegar a la intimidad de sus hogares o donde usted se encuentre, amado hermano y amigo, esperando siempre en el Señor que este testimonio para usted, amado hermano, sea de fortaleza, motivándolo para la fe y para que usted, amado amigo, crea en el Dios vivo y verdadero, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Porque yo creo también el Señor está donde usted está. Yo no sé su condición de vida. Lo que yo sé es que mi Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él está para obrar en su vida. Tan solamente crea usted en esta hora, porque el Señor va a obrar en su vida a través de este testimonio. Por ello lo invito a usted, amado hermano, a usted, mi amado amigo, familias o quienes estén atentos a este testimonio. Creo en el nombre del Señor y le digo a usted, aleluya, que el Señor va a obrar en su vida. Así que no se mueva de su lugar, esté atento, porque creo el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en su vida ahora mismo. Por eso siempre digo, gloria a Dios, porque Dios se sigue manifestando. Así que le extiendo la invitación para que usted esté atento, mi amado hermano o familias o amados amigos, porque Dios tiene algo nuevo para usted. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. En Jeremías, el capítulo 33, en el verso 3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos y amigos, nuestro Señor, Él es fiel a su palabra. La fidelidad de Él es inmutable, que Él nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es verdad. Lo que hoy comparto con usted son experiencias reales de las obras indubitables del Creador y sustentador del universo. Por ello, en el nombre de Jesús le digo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo sé que Él está con nosotros. Oiga bien, cuando yo apenas había reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tan solamente llevaba 8 días y empecé a sentir el deseo ferviente de conocerlo a Él, de oírlo a Él. Y entonces cuando yo leí en las Escrituras que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que cercano está, creí en esa palabra y empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, no conforme en orar en casa, no conforme en orar en la iglesia. Pensé irme a los montes a orar de noche, de día, buscando a Dios. Anhelaba el conocimiento de Dios, anhelaba un encuentro personal con Dios, anhelando oír la voz del Señor, porque yo decía: el escritor de este libro es el Dios vivo y verdadero. Y oiga bien, Dios puso en mi corazón buscarlo más. Dios habló a mi vida que yo tenía que buscarlo más, porque era llamado por Él para ir y entregar el mensaje de salvación, de restauración, de liberación, de sanidad. Y gloria a Dios, porque he estado viendo las maravillas de Él. Por ello, en el nombre de Jesús, cuando leo este texto, impacta mi corazón, porque veo la realidad del Dios poderoso, la fidelidad a su palabra. Mi amado hermano y amigo, cuando tenía 8 meses de ser cristiano, me dijeron a mí que tenía que ir a pastorear una iglesia. Y cuando yo decidí ir a recibir la iglesia, aquella iglesia, me dijeron, era organizada. Cuando la recibí, no era una iglesia completa, no era una iglesia organizada. Eran 3 hermanas y 2 hermanos, y aquellos pocos hermanos me daban a mí
2 quetzales quincenales. Oh, gloria a Dios. Yo dije en mi mente, en mi corazón, no es posible seguir pastoreando, porque ¿qué puedo hacer con ese dinero? Sin embargo, Dios me motivó para seguirlo buscando, para seguir buscándolo en ayuno, en oración, en la vigilia, orando de mañana, orando al mediodía, orando por la tarde. Y cuando seguí orando, yo recuerdo era la 1 de la mañana cuando Dios me habló, tocó mi hombro derecho, oí su voz que me dijo: ve a la cima del cerro. Ahí cercano había un cerro, oiga bien, cuando fui a ese cerro eran exactamente la 1 de la mañana. Yo empecé a orar en el cerro de 1 de la mañana para las 7 de la mañana. Sentí libertad de regresar del cerro a la casa, y a la siguiente mañana otra vez, 15 días, el Señor me estuvo hablando y despertándome, tocándome mi hombro derecho para ir a la cima del cerro. 15 días. Después de los 15 días yo no pude sentir más de Dios, pero 8 días después, un domingo, nuevamente el Señor tocó mi hombro derecho, y obedientemente me levanté para ir a la cima del cerro. Y yendo a la cima del cerro, cuando de pronto oí una voz y me dice: ve sobre tu derecha. Cuando yo empecé a caminar sobre mi derecha, oiga, eran 5 horas que seguía caminando y estaba entrando a una montaña, oiga bien, una montaña muy espesa, donde se mencionaban de leones y tigres todavía, por eso en San Marcos, Guatemala. Y hermanos y amigos, cuando yo empecé a entrar a la montaña, casi no se veía por la espesura de árboles que habían también, pero de pronto me di cuenta que no podía seguir caminando. Estaba frente a una roca, y en la roca había una entrada, y el Espíritu Santo me motivó a que entrara en esa cueva. Cuando entré con el deseo de adorar al Señor, con el deseo de alabar al Señor, y lo hice durante 5 horas. Después de esas 5 horas yo dije: yo volveré a casa, pero no pude salir de la cueva, porque sentía la gloria de la presencia del Señor, como en este momento también estoy sintiendo la gloria de la presencia de Él. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y cuando yo intentaba salir nuevamente y no podía, decidí entonces seguir orando todo ese día y toda la noche. No iba preparado con ropa de dormir, no estaba preparado en esa cueva como para alimentarme. Yo no sabía que el Señor me había llevado también para estar en ayuno y oración. Pero oiga, llevando los 3 días intentaba salir y no podía, sino que sentía como que me estaba separando del Señor. Y entonces dije: yo seguiré orando, seguiré buscando al Señor si tú tienes algo para mí. Y clamaba dentro de la cueva, clamando con todo mi corazón. Oh, gloria al Señor. Recuerdo cuando entonces, a los 8 días de estar en la cueva, no estaba tomando agua, no estaba comiendo nada. Lo que sentía era el deseo ferviente de buscar a Dios, el deseo ferviente de encontrarme con Él, el deseo ferviente de oír su voz. Y seguía clamando, porque sabía y sé que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Oiga bien, era ya el 8º día. Recuerdo bien que era de madrugada cuando en esta roca, porque era una roca, yo oí un estruendo por la parte de arriba, y vi cuando la roca se partió. Y yo dije: esto es una alucinación, ¿o qué me está sucediendo? Quizás porque no he comido, no he bebido agua ni siquiera. Y yo veía el firmamento estrellado. Yo dije: ¿qué me está sucediendo? Pero de pronto vi como que si una estrella se hubiese venido, se desprendió y venía directamente donde estaba. Y cuando esa luz penetró en la cueva donde yo estaba, la roca resplandecía, algo que nunca había visto. Mi cuerpo desfalleció, y yo estaba postrado, no podía levantarme. Traté de cubrirme el rostro, porque un resplandor que, oiga, nunca había visto. Y cuando me cubría el rostro, me daba cuenta que el resplandor traspasaba mis manos, traspasaba mis párpados. Y de pronto yo oí una voz que me dijo: yo soy Jehová tu Dios, no temas, yo estoy contigo. Bendito el nombre del Señor, porque cuando oí su voz, yo recibí nuevas fuerzas. Casi no podía levantarme, pero cuando Él me habló, pude apoyarme y me puse de pies adorándolo, porque hubo un impacto en mi corazón. Todo mi
mi ser es cierto, yo empecé a sentir algo que nunca había sentido. Era la gloria de la presencia del Señor, como hoy día. Qué lindo es tener un encuentro personal con el Señor. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el nombre del Señor. Seguí orando dentro de la cueva. Seguía pidiéndole al Señor. Recuerdo que a los 14 días de estar orando, otra vez el resplandor, pero ahora no por la parte de arriba, sino en la entrada de la cueva. Y cuando esa luz entró y cubrió toda esa cueva, yo me postré adorándolo, porque sabía que Él estaba nuevamente ahí. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, porque cuando se siente la presencia del Señor, eso es algo inefable, o quiero decir, no se puede explicar. Yo sentí algo tan glorioso que lo que quería era llorar de gratitud, de regocijo por la gloria de la presencia del Señor. Fue cuando por primera vez yo recibí un mensaje por Él, y cuando recibí el mensaje, inmediatamente después el Señor me dijo que tenía que ir a entregar ese mensaje. A los 15 días yo salí de la cueva y yendo hacia el lugar donde estaba pastoreando una finca por el Tumbador San Marcos. Oiga, y cuando yo iba de camino, recuérdese, dije, estaba 5 horas y media a pie entre el monte, porque no había carretera, no había medios de llegar a la cueva, pero ni a caballo por la pena del león o del tigre. Y yo entonces tuve que caminar esas 5 horas y tenía que pasar por el campo de fútbol cercano ya al lugar donde tenía que llegar, finca Las Luces, el Tumbador San Marcos. Y Dios reunió a la gente, porque no se les extendió una invitación, no se les dijo que yo iba a llegar. Y cuando la gente se reunió, el Señor me dijo que era el momento de predicar el mensaje que me había dado. Y cuando prediqué ese mensaje, vi que las personas que caían de rodillas reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador, era el impacto de la palabra. Por ello, qué lindo es predicar el mensaje que Dios nos da. No predicar simplemente por cumplir, no predicar simplemente porque leemos, sino recibir la palabra de Dios, para que, oiga, la gente sea fortalecida, para que los hermanos reciban bendición y sean edificados con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Desde entonces me di cuenta que la palabra de Dios ciertamente es viva y eficaz. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El profeta Isaías dice: sécase la hierba y cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios por su palabra. A los 3 meses de ese ayuno, y aunque celebrábamos los servicios bajo un árbol, no había un templo como muchos templos que veo hoy en otros lugares, otros países. Un templo o templos hermosos no había, sino bajo un árbol hacíamos los servicios. Pero a los 3 meses murió un hombre a causa de un derrame cerebral. Yo estaba en casa de mis padres cuando uno de los hijos, el hijo mayor de este varón, llega a la casa y me dice: anhelamos un consejo, una palabra de consolación, motivación. Y me dice mi madre: ella no soporta ya. Cuando viajé a ese lugar, porque estaba como a 5 kilómetros, cuando llegué, y ciertamente aquel cuerpo estaba lavado, bañadito. Llevaba 7 horas que este hombre había muerto. Y cuando entré, oí una voz que me dijo: dile a todos que salgan. Y le dije: en el nombre de Jesús, desocupan la casa ahora mismo. Y cerré la puerta y la ventanita que daba a la calle. Y en ese momento, cuando cerré, y el Señor me dice: el momento ha llegado. Oí su voz ahí adentro y le digo: ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Cuando de pronto sentí en mi corazón tomar de la mano izquierda a aquel hombre que estaba tendido.
Lo tomé para levantarlo y no aguanté. Y le dije en el nombre de Jesús por segunda vez y aquel hombre estaba, oiga, estático. Pero en la tercera vez cuando le dije en el nombre de Jesús, levántate, aquel hombre se empezó a incorporar. Oiga, pero fue tan tremendo. Nunca en mi vista había visto un milagro de esos. Usted puede pensar, yo estaba a punto de un infarto en ese momento, porque nunca había visto, oiga, resucitar a un muerto. Y aquel hombre se sienta y me pregunta qué pasó. Y yo le dije, lo que está sucediendo es que mi Señor Jesucristo lo ha resucitado, porque le da oportunidad para que usted lo reconozca como Señor y Salvador. Cuando los que estaban afuera escucharon que conversaba conmigo, la gente derribó la puerta y la gente entró, y otros asustados porque estaba conversando conmigo. Y aquel hombre que había muerto me dice, yo tengo hambre. La gente llega a darle de comer, es decir, la familia. Oiga, y toda la familia cayó de rodillas reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y muchos de ellos en esa finca, gloria a Dios, los dueños de esa finca apoyaron inmediatamente al ver todo ello. Apoyaron para que se construyera un templo. Bendito sea el nombre del Señor. Donaron, oiga, un terreno que mide más de 20 metros cuadrados. Gloria a Dios. Pero bendito el nombre del Señor. El administrador también, el colaboró. Habían 7 cantinas en ese lugar. Se cerraron porque se convirtieron al Señor. Gloria a Dios por ello. Es que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano y amigo, Dios es fiel. Es que cuando Dios dice, se cumple. Es que cuando Dios habla, se hace, porque Él es el Señor y para Él no hay nada imposible. Oh, gloria a su santo nombre. Oh, hermano y amigo, bendito el nombre del Señor. Pero antes de ello, yo quiero compartirle también esta otra experiencia en el Señor. Antes de llegar al ministerio, al pastorado, por un descuido que hubo en mí, mi pulmón derecho se estalló. Yo recuerdo que estaba ayudando a mi hermano en carpintería. Después de haber trabajado desde 5 de la mañana hasta 6 de la tarde bajo los candentes rayos del sol, después de eso inmediatamente fui para bañarme. Oiga, una infección horrible cayó en mis pulmones, pero el pulmón derecho no resistió. Estalló el pulmón derecho, se perdió mi voz, no se me oía nada absolutamente ya. A los 3 días, una tos terrible, una tos que ya decimos nosotros reseca, insistente. Pero bendito sea el nombre del Señor. Aunque habían hermanos que estaban orando por mí, cuando mis padres me llevan a Quetzaltenango para ver qué sucedía en mis pulmones, los médicos dijeron que el pulmón se había partido, y eso se debía a la hemorragia en mí, por mi nariz, por mi boca, hemorragia. Pero gloria al Señor, cuando ellos le dicen a mis padres que tenían que apartarme, que construir una habitación por aparte, porque ya lo que yo tenía era peor que la tuberculosis, y que además de ello los gases que yo expulsaba eran gases que contaminaban a otra persona. Y entonces por la parte de atrás de la casa de mis padres, él mandó a construir una habitación pequeña, una puerta tan pequeña y su ventanita. Y la que trabajaba en la casa llegaba con los alimentos, solo tocaba la ventana y dejaba ahí la charola o el azafate donde estaban mis alimentos. A los cuantos días de estar ahí, yo dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo muera, pues aquí estoy, Señor. Mi sobrino, él se acerca a la puerta y me dice, Dios dice que usted va a morir muy pronto, porque un tétano canceroso ya está en su pulmón derecho. O los médicos dicen que muy pronto va a morir usted. Cuando él me dio ese aviso, yo me postré en la camita que tenía en esa habitación pequeña y empecé a adorar al Señor y le dije, Señor, ¿recuerdas que hice un pacto con
contigo cuando te reconocí como mi Señor y Salvador. Y le dije, acuérdate que el pacto que hice fue, Señor, yo quiero morir, yo quiero morir, pero sirviéndote. Y amados hermanos y amigos, yo recuerdo que entonces cuando me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero morir ayunando. Y en ese momento empecé a ayunar, no recibí alimentos. Y de pronto, oiga bien, cuando yo me arrodillé sentía un dolor tan horrible en mi pulmón derecho. Pero fue cuando más clamaba al Señor. Oiga bien, a los 3 días de estar en ayuno ahí, estaba demacrado. Mi voz no se oía ya. Y cuando estaba orando, recuerdo que muy de mañana también el techo de la casa se abrió. Yo vi una luz también que cubrió todo mi ser. Y cuando ese resplandor que cubrió todo mi ser, yo alcé mi vista hacia arriba. Y lo que yo pude ver fue un personaje que venía bajando. Oh, gloria a Dios. Yo empecé a decir gloria al Señor. Gloria a Dios, es el Señor. Y cuando Él bajó, oiga bien, me levanta de donde yo estaba postrado, me acostó en la camita, pasó su mano derecha sobre mi tórax. Yo vi que esto se abrió y metió su mano en mí. Cuando Él metió su mano en mí, oh gloria a Dios, desapareció toda tristeza, desapareció todo dolor, toda desesperación, y empecé a sentir un gozo inefable. Alabanzas al Señor. Oiga, y cuando yo sentí el gozo inefable, yo veía ahí la gloria de la presencia del Señor, mas su rostro yo no pude ver. Pero cuando oí su voz y me dijo, ¿ves esto? Yo vi en su mano derecha el pulmón hecho una bolsa vacía. Vi cuando levantó su mano izquierda y una bandeja que resplandecía más que el oro. Y de ahí levantó un pulmón hermoso, lo introdujo en mí. Sentí que estaba uniendo las arterias. Bendito el nombre del Señor. Pero el dolor desapareció. Yo empecé a adorarlo. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando pasó su mano derecha sobre mi tórax, y ese momento yo me quedé dormido. Pero al día siguiente mi padre abrió un agujero en la pared para verme. Eran las 8 de la mañana. Me vio en una posición. Ve a las 9 otra vez y me ve en la misma posición. Y fue a las 10 para verme y en la misma posición. Va él y le dice a mi madre, ya murió porque no se mueve. Yo había asegurado la puerta por dentro y también la ventanita. Había asegurado por dentro. Cuando mi madre le dijo, pues hay que sacar el cuerpo y hay que sepultarlo. En ese momento mi padre va con la llave para abrir la puerta y se da cuenta que la puerta estaba asegurada por dentro. Mi padre empezó a golpear la puerta y cuando oiga dio los golpes, yo desperté. Y fue cuando pregunté quién es. Y cuando él oyó esta voz diferente, porque mi voz no era esta, mi voz era más queda, más suave. Y cuando él oyó esta voz, él se sorprendió, fue corriendo y le dice a mi madre, está agonizando porque su voz es extraña. Y yo también estaba extrañado porque era una voz diferente. Pero bendito sea el nombre del Señor. Dios cambió mi pulmón derecho. Oh, gloria a Dios. Yo abrí la puerta. Cuando yo salí con nuevas fuerzas, venía mi madre y mi padre. Cuando ellos me vieron en la puerta, mi madre cayó de rodillas llorando, pidiendo perdón al Señor, porque veía mi rostro como un rostro nuevo. A mi padre le dije entre. Y invité a mi padre para que entrara. Y como él no quería entrar porque los médicos le dijeron que los gases que
expulsaba eran contagiosos. Y le dije, el Señor Jesucristo entró, me sanó o cambió el pulmón y Él purificó esta habitación. Mi padre entró y lo invité a que se pusiera de pie donde había estado el Señor. Cuando mi padre se puso de pie donde el Señor había estado, mi padre cayó hablando en nuevas lenguas. Mi padre, alabando al Señor, sintió la gloria de la presencia del Señor como yo había sentido. A los 3 días yo fui a la iglesia para testificar. Recuerdo el pastor dijo, va a hablar solamente 1 minuto y hable suave, porque ellos sabían que el pulmón se había partido, se había vaciado totalmente. Pero cuando yo pasé y ellos se quedaron admirados, que empecé con esta voz potente para gloria del Señor. Ellos y la iglesia, ellos empezaron a alabar al Señor. Al oír esta voz, les testifiqué lo que el Señor hizo en mí. Bendito el Señor. A los pocos días me llevan para un examen. Recuerdo en el hospital Roble, los doctores apellido Ruiz también, cuando ellos me pasaron para verme por ultrasonido, se dieron cuenta que el pulmón derecho era más grande que el izquierdo. Si el médico buscaba la cicatriz de la operación y me dice, ¿quién le cambió el pulmón? Y yo le dije, fue el médico de los médicos. Y aquel hombre, como nunca había visto esto, él dijo, yo quiero conocer a ese médico. Y le expliqué la forma, y él llamó a enfermeros y enfermeras que aceptaron a Jesucristo ahí también en el hospital Robles en Quetzaltenango. Lo digo para la gloria del Señor. Por eso es que dice este texto de la palabra del Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado hermano y amigo, el Señor Jesucristo está donde usted está sentado o está de pie o va manejando, yo no sé, pero ahí está el Señor. Sienta la gloria de la presencia del Señor, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Bendito el nombre del Señor. Y tengo fe. Si usted ha estado enfermo, ha estado sufriendo de algo, crea en esta preciosa hora, porque ahí está el Señor para obrar el milagro en su vida, para suplir la necesidad, para disipar el problema. Bendito el nombre del Señor. Podemos sentir la gloria de su santa presencia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Hermano amado, el Señor está ahí donde usted está. Amigo también, quizás esté en una cama, quizás esté en la cárcel. No se sienta solo, el Señor está ahí. Esa experiencia gloriosa e inolvidable que comparto con muchos, eso es la fidelidad inmutable de nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. Oiga esto, tuve la oportunidad de estar en Europa, y en uno de los países de Europa donde estuve, en Alemania, me pidieron que compartiera este testimonio. Unos médicos me llevan a una sala de operaciones y me pusieron las cámaras y vieron que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. A través del intérprete me preguntan, ¿quién le puso ese pulmón? Volví a decirles, el médico de los médicos. Ellos me dicen, es que es un material que nosotros desconocemos. Llevo dentro de mí un pulmón enviado del cielo para decirle a usted que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es que el Señor es bueno. El Señor por ello dice que Él ama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué buscar en otros lugares? ¿Por qué buscar a otros dioses? ¿Por qué buscar otros medios o métodos? ¿Por qué? Cuando que el Señor está cerca de usted, para que usted le pida con toda confianza. Porque todo aquel que se acerca a Dios creyendo, todo le es posible. Él dice, al que cree, todo le es posible. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano amado, fe en el Señor. No retroceda.
no se aísle, mi hermano, no se retire por nada, sino que fe en el Señor. Dios es fiel, gloria a su santo nombre. Oiga esto que voy a compartir. Les decía que estando ya en el pastorado, yo estaba orando otra vez en la cueva donde el Señor me llevó para que estuviera 15 días con sus noches. Recuerdo cuando llevaba una semana otra vez de estar en la cueva, Dios puso en mi corazón salir a evangelizar por todas las fincas alrededor. Pero bien, puso en mi corazón subir otra vez al cerro. Recuerdo que me acompañaba un hermano, y cuando veíamos entre la espesura de la montaña, allá a lo lejos se veían como montones de basura seca. Y yo le pregunté al hermano: ¿y eso que se ve qué es? Y él me dijo: ahí nadie entra, es gente muy mala. Ellos son nosotros le decimos los manjú, porque hablan el dialecto man, y en el man se pronuncia mucho la palabra ju. Por eso es que él me dijo: son los manjú, y ellos son capaces de matarlo a uno. Y yo le dije: no importa, el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo creo en esta palabra, le dije. Y cuando entonces regresé y fui otra vez a orar, a adorar al Señor en la cueva, y el Señor puso en mi corazón viajar donde los manjú. Cuando me fui, eran 7 horas de camino. Cuando llegué a ese lugar, por arriba de un lugar que le dicen Buenos Aires, arriba también se le llamaba ahí California, arriba de esas fincas. Cuando llegué a Santa Rosalía y luego entrando otra vez a la montaña, yo me di cuenta que encontré de pronto dos hombres semidesnudos, su piel un poco escamosa, el pelo de ellos un poco largo también. Yo saludé y no me entendieron, no les entendí nada a ellos, hablaban solamente en su dialecto, el man. Y entonces se fueron y yo los seguí. Quería hablar con ellos y le dije: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para evangelizar a estos hombres? Pero cuando yo los seguí, de pronto me di cuenta que había otro. Oiga bien, ellos habían planeado, porque era un grupo que andaba por ahí, y ellos hicieron un círculo y esperaron que yo entrara al círculo, pero yo no me daba cuenta dónde estaban. Estaban escondidos entre los matorrales, y cuando yo estaba en medio del círculo, ellos salieron a golpearme. Oiga, unos con leños, otros con piedras a golpearme. Yo no aguantaba más. Recuerdo que cuando caí, yo estaba pidiéndole al Señor misericordia por mí y por ellos también. Yo estaba pidiendo más por ellos porque sentía la gloria del Señor, sentía y siento esa amistad con Dios. Por ello estaba pidiendo más por ellos, porque sabía que si ellos hacían eso, me mataban, era una condenación o juicio sobre ellos. Es lo que yo pensé inmediatamente. Pero yo sentía esa confianza, esa amistad con Dios, que por esa razón yo lo que pedía era por ellos. Pero bendito sea el nombre del Señor. Cuando ellos empezaron a patearme, me patearon el tímpano izquierdo. Oiga, se rompió el tímpano izquierdo, mi oído empezó a sangrar, sangrando de la boca, sangrando de la nariz. Oiga, y uno de ellos me amarró y empezaron a arrastrarme. Cuando ya no había ropa en mí, mi piel empezó a desgarrarse. Era un dolor horrible. Yo iba clamando al Señor. Yo le decía: ten piedad de mí y también de ellos. De pronto yo vi una mano gloriosa que tocó mis manos. Cuando esa mano tocó mis manos, el lazo se desató. El Señor me levantó y yo empecé a correr, y ellos me seguían. Pero yo veía que me iba alejando. No era porque corría más, algo glorioso estaba entre ellos y yo. Yo recordé que cuando, por ejemplo, los egipcios iban en contra del pueblo de Israel, algo iba en medio también que no podían acercarse. Y así también en ese momento la gloria de la presencia del Señor llegó a un lugar donde no podía pasar. De pronto un viento fuerte empezó a fluir. Me empezó a levantar. Pasé un lugar más de 2 metros. Oh, gloria al nombre del Señor. Ellos no pudieron seguirme. Se quedaron asustados por lo que vieron.
Bendito sea el nombre del Señor. Esas son cosas pequeñas, pero Él dice que clama a mí. Por eso usted clame al Señor. Pídale al Señor. Él dice que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es fiel, hermano, amigo. Dios es fiel. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel a su palabra. Aleluya. Yo caminé, pero iba sangrando, y dos hermanos de los que habían en la iglesia, Dios les habló, y ellos fueron corriendo, guiados por el Espíritu Santo. Llegaron donde yo estaba tirado en un charco de sangre. Alguien de ellos se acerca a mi pecho y escuchó que mi corazón palpitaba lentamente. Este le dice al otro: vamos lo más pronto, porque el pastor va a morir. Oh, gloria al nombre del Señor. Apenas tenía los 17 años y meses, y ellos me cortaron ramas y me amarraron con bejucos, que eso tiene otro nombre, pero yo le llamo bejucos. Me amarraron en las ramas, me sacaron, ellos sudaron, un sacrificio para ellos. Me llevaron todavía al municipio del Tumbador, donde un médico me atendió y les dijo a ellos: pobre joven, va a morir porque no tiene sangre. Pero en ese momento dijo uno de ellos: yo doy sangre. Cuando hicieron el examen y coincidió la sangre, fue otro milagro que el Señor hizo. Inmediatamente hicieron la transfusión. Oh, gloria a Dios. Pero ahí estaba el Señor, y Dios sabía por qué había llegado al hospital. A los 3 días yo desperté, no podía moverme, sentía como agujas que se enterraban en todo mi cuerpo, porque golpeado por los, digo así comúnmente, los leñazos, las pedradas. No podía moverme, mi rostro inflamado, yo no oía nada. Y alguien se me acerca y con un papelito y me dice: nunca volverás a escuchar, es lo que ya dijeron los médicos. Yo dije: Señor, yo sé que eso es mentira, porque tú me has llamado al ministerio y apenas estoy iniciando, confiando en la palabra del Señor, confiando en la omnipotencia de Él, confiando en la presencia de Él. Aleluya. Oh, yo quedé dormido otra vez. A los 2 días siguientes desperté, y en ese momento me senté y le dije: Padre, aquí estoy. Y de pronto yo sentí un fuego en mi ser. Sentí que algo estaba cayendo sobre mí como una electricidad, y era el poder del Espíritu Santo. Sentí un toque en mi oído izquierdo. Volví a escuchar, y ese momento les dije a los pacientes: aquí está el Señor. Y cuando ellos me hablaban, yo empecé a decirles: se da cuenta, dijeron que no iba a escuchar más, ya oigo más. Y aunque en mi pierna no podía caminar normalmente porque fui fracturado de la pierna, pero yo estaba caminando ahí, y apenas tenía 5 días de que me habían fracturado la pierna. Pero gloria a Dios, estaba sintiendo fuerzas también. Al momento sentí como que me estiraban la pierna, y ahí estaba el poder del Espíritu Santo obrando en mi ser. Cuando vio a alguien y escuchó que tronó mi pierna, ahí había un hombre que había sido fracturado por estar jugando fútbol, y él también escuchó eso en la parte donde tenía la fractura. Y ese hombre se puso de pie llorando, y todos los que estaban ahí empezaron a llorar, y otros en voz alta estaban diciendo: siento algo que nunca había sentido. Ahí estaba el Señor, como está aquí también, y está ahí donde usted está. Amado hermano, levántese en el nombre de Jesús. No se sienta solo, no se sienta desmoralizado, no se sienta en un desierto, no se sienta en un callejón sin salida. Ahí está el Señor. Oh, gloria a su santo nombre. El Señor vive, el Señor vive, el Señor es bueno. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado amigo, ¿por qué sentirse solo? ¿Por qué sentirse desamparado? ¿Por qué sentirse en un callejón sin salida? Hay alguien que lo ama. Por eso dice la Escritura: porque de tal manera
Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente la salvación de su vida, también está el perdón, vida eterna, y también hay sanidad para usted, hay milagros para usted, amigo. Yo no sé en qué condición está usted, yo no sé si está en una cama, yo no sé si está en una silla de ruedas. Sienta la gloria del Señor. Este momento, fuego del Espíritu Santo cae sobre usted. Ahora reciba sanidad. Levántese en el nombre del Señor. Yo siento la gloria de Dios, la misma que sentí cuando el Señor me levantó de esa camilla. Gloria al nombre del Señor. Es la que estoy sintiendo en este momento. Sienta usted también, siéntalo. Ahí está el Señor. Aleluya. Y recuerden que Él dice: donde 2 o 3 se congregaren en mi nombre, en medio estoy yo. Sienta la gloria de la presencia del Señor. Levántese en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hermanos amados, amigos amados, oh, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Quiero decirles, me dieron de alta. Cuando llego, aunque mi familia estaba preocupada, y al verme, gloria a Dios, en mi hogar, mi esposa estaba orando, pidiéndole al Señor. Dios le dio la respuesta. Dios obró en mi ser. Yo ya había ido a un lugar de oración y no se levantó de ahí día y noche pidiendo a Dios. Dios contestó, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bueno es cuando tenemos ese apoyo. Qué bueno es cuando otras personas también, fuera del ministerio, fuera de la familia, oran por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero decirle, aunque, oiga, mi cabecita todo rapadito, pero andaba una boina. Y de pronto yo sentí del Señor ir otra vez a la cueva. Si el Señor me dijo que fuera nuevamente donde los Manjú. Recuerdo que cuando llegué a la primera iglesia, que estaba en Finca, California, y estaban todos reunidos en una misa, yo entré a la iglesia católica. Sentí del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, en ese momento el fuego del Espíritu Santo en mi ser, y entré, y aquel hombre que estaba con el micrófono le dije: traigo un mensaje de salvación, traigo el mensaje de Jesucristo, el mensaje que regenera, el mensaje que santifica, el mensaje que justifica. Oh, gloria a Dios. Y aquel hombre que estaba con el micrófono temblando me lo dio. Bendito el nombre del Señor. Pero era el Espíritu Santo que estaba obrando ahí. Por primera vez yo veía esto también. Y empiezo, cuando me dio el micrófono, y empiezo a predicarles a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Les dije que solamente Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes, el único Salvador, tal y como está escrito en la Biblia. Porque hay un solo Dios, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hay un solo mediador, amado hermano, amigo, y Él está por nosotros intercediendo día y noche. Gloria a su santo nombre. Oh, aleluya. Y cuando empecé a predicar, algunos de ellos molestos, y de pronto los ventanales de vidrio de aquella iglesia católica empezaron a romperse por las piedras que empezaron a entrar, y los que estaban adentro se amotinaron sobre mí, me arrebataron el micrófono y me sacaron, ellos golpeándome. Pero bendito sea el nombre del Señor. Al poco tiempo el mensaje que les había predicado, como había sembrado en el corazón de ellos, el mensaje que Dios me dio, fue un mensaje del Espíritu Santo en ese momento. Al poco tiempo empezaron a buscarme para reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es que no fue una simple teoría, es que no es el Evangelio. La palabra de Dios no es una filosofía, no es asunto
psicológico. Es palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Palabra que santifica, palabra que obra milagros, palabra creativa, palabra que hace prodigios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Que por eso Él dice, nos dice en su palabra, aleluya. Oh, gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice Él, pero mis palabras no pasarán. Y le repito lo que Isaías también dijo: sécase la hierba y cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero yo seguí en busca de los manjú, y cuando llego, oiga bien, en la entrada yo encontré un hombre vendiendo paletas en un cajón de madera, y dentro del cajón de madera la hielera. Y le dije: instrumento me es. Y él me preguntó: ¿a dónde va? Y yo le dije: voy donde estas gentes que son muy malas. Es ahí por Santa Rosalía o San Ignacio. Y él me dice: yo entro vendiendo paletas, porque esos son muy malos ahí. Y me dice: es que ellos son más brujos, son más espiritistas, y también son muy católicos. Yo le pregunto a este hombre: ¿y usted qué es? Si él me dijo: no, lo que le digo es que yo no quiero entrar. Y le dije: usted no va a entrar ahí. Oh, y me dice: ¿qué voy a hacer? Y le digo: me va a dar el cajón. Por primera vez yo tomé un cajón en mi espalda y el mecapal en mi frente y una campanilla en mi mano, como pastor vendiendo paletas para poder predicarles a Jesucristo. El Espíritu Santo me guió a una casita donde había una señora que estaba en una silla. Y oiga, aquella señora en una silla de palos rollizos, y esta pobre señora, oiga, incómoda en una silla, porque no era una silla hecha por un carpintero, sino que como pudieron, le armaron una silla. Pero ese momento, al verla, el Espíritu Santo empezó a fluir en mí. Cuando me acerco a ella, yo quise hablar y no me entendió nada. Y entonces le hice señas de Dios y que iba a caminar. Y ese momento la tomé de la mano izquierda y oí la voz del Señor que me dice: el momento ha llegado. Cuando le empecé a levantar y a decirle que caminara, pero haciéndole señas, y aquella señora empieza a levantarse y temblando, y empezó a incorporarse la señora. Y entran dos hijas, y cuando las hijas vieron que la señora empezaba a dar pasitos, yo la solté y empezó a caminar. Las hijas empezaron a gritar en su dialecto, pero después entendí que no era el dialecto, sino el Espíritu Santo que estaba cayendo también sobre las hijas. La señora alzó sus manos alabando al Señor. Los manjús se amotinaron en la puerta. Cuando supieron que yo estaba ahí, se amotinaron. Yo vi de pronto en la puerta un ángel, y ellos venían para quererme matar, y vieron que la puerta estaba cerrada, y la puerta no estaba cerrada. Un ángel del Señor estaba. Yo salí inmediatamente, tomé el cajón y corrí. Cuando yo había cruzado, yo solamente despedí a los manjú, le entregué el cajón a aquel hombre. Y aunque había regalado las paletas, porque encontré a niños también que no sabían de una paleta, le regalé a los niños las paletas, y yo tuve que pagar también las paletas. Recuerdo a aquel hombre, cuando me dio el cajón, me dijo: ¿y si lo matan, dónde va a quedar mi cajón? Estaba interesado en su cajón. Él no sabía lo que iba a suceder ahí adentro, pero bendito sea el nombre del Señor. Yo regresé y fui a la cima del cerro, y estando en la cima del cerro le dije al diablo: diablo, ¿te das cuenta? Los manjú son de Cristo Jesús. Yo seguí predicando en las luces. Estaba en el campo de fútbol a las 5 de la mañana leyendo mi Biblia. De pronto había un hombre de los manjú, y aquel hombre con mucho sacrificio me dice: vos allá. Yo entendí que me estaba invitando. Cuando fui allá con ellos, cuando llegué, porque dije 7 horas de camino a pie. Cuando llegué, ellos sacaron a los enfermos y me decían: rezá. El que medio podía hablar, rezá. Y yo le dije: no, voy a hablar con Dios. Y empecé a poner mis manos.
Y la gloria del Señor empezó a derramarse ahí. Se empezaron a levantar los enfermos. Bendito el nombre del Señor. Y ellos se convirtieron cuando vieron las maravillas, los milagros que el Señor estaba haciendo y lo sigue haciendo el Señor. Oh, gloria a Dios. Siento la gloria de su presencia también. Alabanza al Señor, alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Aleluya. Y ellos, oiga, después nos reunimos. Todo lo que ellos tenían, sus ídolos, me entregaron. Los quemé, todos. Gloria a Dios. Y el Señor empezó a manifestarse. Recuerdo el primer servicio que tuvimos, era un tambor y una chirimía, para gloria del Señor. Pero ahí adoramos al Señor. Viví con ellos 8 años, donde me sentaba en la tierra a comer con ellos las hierbas, carnes de animales del monte. Ahí conviviendo con ellos, los apoyé para que aprendieran a leer, para que aprendieran a escribir, tramitando, apoyándolos ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Son iglesias ahora, iglesias cristianas. Por ejemplo, también lo que les mencioné en la primera iglesia donde pasé, ellos cuando se convirtieron todos también, gloria a Dios, esa iglesia también era católica y tiene su pináculo todavía, y ahora dice iglesia evangélica, y dice ahora, aunque ahora es de la misión del Príncipe de Paz, pero dice iglesia evangélica del Príncipe de Paz. Ahí se reúnen los hermanos para alabar el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a todos los que siguen llegando y alaban al Señor ahí. Testimonios del poder del Señor, de las maravillas de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la omnipotencia del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermanos y amigos, se convirtieron ahí los manjú. Son de Cristo ahora, aunque muchos de ellos murieron después por la guerrilla. Oh, pero ahí hay ahora un pueblo que alaba al Señor. Quizá ya no son todos, ahora son jóvenes, los hijos de ellos o nietos de ellos, pero ahí están sirviéndole al Señor, porque eso fue en el año de 1972. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí Dios ha levantado predicadores. He escuchado ahora testimonios de algunos que de ahí ahora están predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Pero hermanos y amigos, quiero comentarle otra experiencia. El tiempo se termina, pero quiero comentarle otra grande experiencia de la fidelidad de Dios a su palabra, cuando dice que la ama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya empecé a viajar entonces, porque después de ayunar en la cueva, llevaba 19 días de estar en ayuno, cuando el Señor me dijo: yo te he llamado a ser evangelista. Y entonces renuncié irrevocablemente del pastorado. Recuerdo cuando me presenté a la central del Príncipe de Paz, el hermano Chema, y entonces él me dijo: bienvenido. Y recuerdo al hermano José Antonio Cuellar, vicepresidente entonces, y él me dijo: no se puede dar como evangelista porque hay muchos, y eran apenas 6 evangelistas. Y cuando el hermano Chema escuchó eso y dijo: no, hay que darle la credencial de evangelista, me dieron la credencial, y era entonces había que visitar iglesias. Pero oiga bien, en ese momento yo dije: no, yo no voy a visitar iglesias. Aunque al principio, después obedecí, visité unas cuantas iglesias, inmediatamente las invitaciones para predicar en las campañas, después yendo a otros países, desde el norte hasta Sudamérica, viajando por los países. Pero estaba en Costa Rica cuando el Señor me habló y me dijo el Señor: ve a Nicaragua y ahí predica mi palabra. Recuerdo el mensaje que el Señor me dio. Recuerdo que el tema fue 2 grandes acontecimientos, los 2 más grandes acontecimientos en la vida. Ese fue el tema. Y recuerdo que estaba alabando al Señor en la iglesia de Peñas Blancas en Costa Rica, cuando el pastor me vio, y el pastor me llamó y me preguntó qué es lo que
sentía y le dije, el Señor me habló para que yo vaya a Nicaragua. Y en Nicaragua, cuando llegué a la terminal del norte en Managua, viendo una multitud, puse por ahí mi maletita y abrí mi Biblia y empiezo a predicar el mensaje. Los sandinistas me arrebataron mi Biblia y me la hicieron pedazos. Inmediatamente me amarraron, me llevan a la cárcel. Más de 150 reos en esa cárcel. Oh, gloria a Dios. Y les dijeron a ellos, era de los nuestros, se los entregamos a ustedes. Eran los contrarrevolucionarios, o es decir, los soldados, los militares. Y entonces los sandinistas me entregaron y ahí me golpearon ellos. O usted no puede imaginarse, quizás, o no alcance a pensar, pero hermanos y amigos, fui golpeado drásticamente. Después que me golpearon, fui a una esquina. Yo sentía que mi rostro estaba sobre una hoguera. Oh, como dice en México, sobre una lumbre. Y ahí estaba, y ya inflamándose mi rostro. De pronto el Espíritu Santo me impulsó a adorar a mi Señor. Y empiezo a adorar a mi Señor, yendo a un patio muy grande. Cuando los